Yo este lo puse en el WordPress, puse un capítulo que es la introducción, en donde habla del rol de los ministros del Interior o del jefe de gabinete y la función que tienen como recolectores de mayorías. Después tengo este muy famoso, pero ya súper viejo, presidencialismo y democracia en América Latina, ya quedó casi prehistórico, pero tenía análisis de todos los países. Hace falta uno nuevo de estos. Tenía análisis de Brasil, de Chile, de Colombia, de Argentina, pero es de los 90 ya no tiene sentido. Y yo tengo conmigo, además de los que les estuve mostrando recién de las boletas, tengo un baúl de sorpresas. Boletas electorales de todos los países, más de Argentina por supuesto, y de todos los tiempos. Soy como el doctor Emmett Brown, ¿vieron cuando viaja al futuro y abre una valija y tiene todos los billetes de todos los tiempos? Así tengo yo, de todos los lugares. Tengo de Uruguay, por ejemplo. Eh, Todavía me acuerdo de la campaña de Altamira, que era un milagro para Altamira, que era cuando fueron las PASO y tenía que conseguir 400.000 votos para conseguir de diputado. Por ejemplo, este, miren que me encanta. Elección y Politiche 2022. Este es de Italia. Acá adentro, por ejemplo, tengo elecciones del Senado de la República. Y te venía una boleta así, ¿ven? Me encanta. Ezequiel, Eh, en esa de Italia, a mí me llega a votar por correspondencia claro. y A mí están la también. boleta, hubo un referéndum hace poco. Sí, La tengo, la eh, tengo. sí, sí, eh, sí. Yo eh, también. esa la guardo también. Claro, esta es de diputados de este color y de Mm, senadores de este. Y para el Exacto, referéndum eran cinco de estos. Cada uno exacto, con un Porque eran exacto, estilo. 5 artículos. Exacto. 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 Perdieron porque tenía que votar una cantidad X de gente que no votó. Ah, no, votar. No, Yo o sea, tampoco no es creo, yo válida porque también. no llegan a la mayoría requerida para que tenga efectos, digamos, la decisión. De alguna Ah, manera, como un quórum electoral, si quieres, si querés. mm. Eh, y estas que ya están siendo, ya pasan a ser prehistóricas, ¿no? La boleta partidaria, porque desaparece. Ahora con la boleta única papel a nivel nacional. La vedette de todo esto, la vedette es la de Estados Unidos. A ver si la encuentro. Espérenme. Miren, esta es una lista de diputados de Madrid. Así chiquitito vienen todos, toda una lista larga. Del PP es esta. Hay por cada partido. Te llegaba una especie como de blog, como si fuese un blog de hojas, ¿ven? No se puede ver. Ahí se ve. Y cada uno es un partido, ¿ven? Por un mundo más justo, Partido Socialista Obrero Español, Unión por Leganés, Partido Humanista, está lleno. ¿Esa de que es de diputados? Esto era diputados esto era para el distrito de Madrid. Era la Mm. Asamblea de Madrid la que ganó Díaz Ayuso. ¿Viste la de Uruguay, no? Que tenés el ¿Cómo? doble voto simultáneo. ¿En dónde? En las de Uruguay. Votás presidente, senado y diputado a la vez. En una Exacto. sola lista. Las de Uruguay, lo que siempre mostraba de Uruguay, que es interesante, es que no se puede cortar la boleta, está todo junto. ¿Y qué Vos haces votás más? senadores, diputados y presidente, todo el mismo partido, no es que vos podés dividir Senado para una cosa, diputados para otra. No, es una lista única. Exacto. Esta, por ejemplo, miren, es para elegir presidente en Francia. Es un papelito. No tiene nada. Blanco con un nombre, ¿ven?
Eso es todo. Vieron que algunas tienen muchos chirimbolos. Ezequiel. ¿Sí? Ahí, bueno, no sé si vos, el libro este que acaba de sugerir con Malamud. Malamud, si bien lo identifico yo, el que aparece por ahí, que creo que es, opina de política, no sé qué, es él, digamos, que vive actualmente en Portugal, creo. Es argentino que vive en Portugal. Sí. Lo que por ahí te voy a ser sincero en este ambiente de confianza que tiene, que lo escucho por ahí que, ¿viste esas personas que dan, que tienen como la verdad absoluta, ¿viste? Que habla, ¿me entendés? Es Ari- bueno, es bueno. Tiene mucha... Ariel, Sí. no podríamos estar más de acuerdo. Yo no lo aguanto. Es como que nunca da margen a la duda, no, la verdad que esto no estoy seguro, no. Sabe, o sea, en todo tiene y la certeza, y eso no Esa- existe. Exactamente. Yo no Sí, lo aguanto. Sabe, pero qué es gran, me siento insoportable. recortado, he encontrado a alguien que no era una impresión personal mía. No, no, yo no lo aguanto. Lo leo también, pero tiene una pedantería. Mamita. Totalmente. Nunca se equivoca, dice, tiene la verdad absoluta. Exactamente. Yo al revés. Yo estoy en clase, digo una cosa, no, profe, es otra. Bueno, no pasa nada. Sí, ¿qué tengo que...? Esta, miren. Ahí está, mira esta. No se ve bien, pero no, esta es del Frente Amplio, pero del 94 es re vieja. Pero si ven ahí, ahí lo que está es el candidato a presidente y todos los candidatos a diputados. ¿Vos la reconocés, Guillermo? Lo que pasa es que hubo una reforma en el 97. Ah, entonces Mm. muy vieja. Reforma constitucional es vieja. Igual creo que ahí está el doble, está igual ahí, presidente, senado y diputados. Claro, lo que dice acá, Ah, porque era un muchacho que me lo explicaba, senadores, diputados, pero todo en la misma claro, boleta. presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Exacto, todo en la Eso misma. se mantiene en la lista única. Exacto, esta era vertiente artiguista dentro del Mm, encuentro progresista sí, Frente Amplio. de Me Frente encanta Amplio. vertiente artiguista. Y esta, miren la que les voy a mostrar ahora. Esta es la del condado de Miami-Dade. Miren, esta es la boleta electoral de Estados Unidos. En el primer cuadro, ahí. Ahí no sé si dice, acá es para votar presidente, pero después tienen para votar de todo, diputados por distrito, senadores por distrito, senador nacional, diputado nacional, y al final de todo tienen reformas electorales también, distritales. Por ejemplo, yo siempre, y las tienen en 3 idiomas. Eh, por ejemplo, derechos a los consumidores de electricidad respecto a la elección de energía solar. Esta enmienda establece que la gente tiene que votar. Y también acá eligen jueces, jueces de distrito. No es que eligen por primera vez, eligen la continuidad o no de un juez. Es re larga esta boleta. Igual está por la web. Bueno, listo, todo esto que estoy mostrando no sirve para nada. Yo ¿Es una acá en mi casa afición que me... tenés? ¿Cómo? ¿Es una afición? ¿Sos Y porque aficionado? te digo lo que pasa, yo daba las clases Porque a y... mí me gustaba, ¿Cómo? Se cortó. a mí me gustaba juntar sellos, la filatelia, Ah, no, no lo hacía por eso, yo lo hacía porque me servía para muy explicar en lejos la de las clase. listas. Me servía cuando explicaba tipos de boletas y cómo modificaba la conducta del elector en función del tipo de boleta. Y que a veces cuando no había diferencias ideológicas tan importantes entre las diferentes fuerzas, lo que terminaba primando más que las opciones electorales era el tipo de boleta y la forma de votación. Entonces, ahí los alumnos toman importancia, los que estudiamos nos damos cuenta de la importancia que tiene el sistema electoral y sus reglas, mucho más que las propuestas o la campaña. De hecho, a veces hay campañas en las que más que emitir propuestas, los candidatos tienen que terminar explicando cómo es el sistema electoral porque necesitan enseñarle al elector para que pueda votar bien. Eso es algo, por ejemplo, que es muy probable que ocurra en las elecciones argentinas del año de este año, federales. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo utilizar la boleta única papel. Nosotros nos puede resultar sencillo, pero
tal vez las personas metan la cruz en dos candidatos para la misma categoría y terminan invalidando su voto. Es muy probable que eso pase, ¿no? O bueno, eh, vieron que se desdobló la elección en provincias, ¿se acuerdan? Ahora va a ser el 7 de septiembre la elección en la provincia de Buenos Aires para distritos, para las circunscripciones de la provincia. Yo no sé si saben, la provincia de Buenos Aires tiene 8 distritos electorales, secciones electorales se llaman. La primera, la segunda, la tercera son las más importantes. Y nadie nunca le prestó jamás importancia a la elección de la provincia porque siempre fue con efecto arrastre en la elección nacional. Y esta es la primera vez, casi les diría, que se va a votar solo diputados y senadores y concejales y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires y van a ser 8 campañas distintas en 8 distritos electorales distintos. Y no va a haber un candidato que unifique en una boleta partidaria a todos los circuitos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por ejemplo, en la boleta electoral clásica partidaria, eh, si acá, por ejemplo, había un distrito electoral por el primer distrito electoral, en la primera estaba la categoría federal, por ejemplo, diputado, senador o presidente. Entonces eso generaba una especie de efecto arrastre del diputado federal o el candidato federal, senado, si hay senado, para el resto de las candidaturas de los distritos. E incluso permitía la competencia distrital con un candidato federal que agrupara a todas las colectoras. Y como eso ahora no va a haber más, ¿sí? Va a haber una campaña totalmente distinta. Además de que va a haber mucha abstención por el hecho de que la gente, uno, no entiende, dos, no le interesa, tres, la elección no le define nada, entonces siente que su voto no vale nada, entonces no va a votar. Y eso termina siendo perjudicial para la democracia. Si a mí me preguntan, yo los hubiese hecho en forma unificada. Aunque hubiesen habido 2 urnas, una para la boleta distrital y una la boleta única papel federal. Y hubiesen habido 2 urnas, una para los cargos federales, una para los cargos provinciales. Y aunque es un incordio votar 2 veces para un elector, eso le hubiese permitido a los candidatos hacer una especie de docencia, ¿sí? En la campaña. Usted tiene que votar 2 veces, una para los cargos federales, una para los cargos provinciales. Y ahí la gente como que se va interiorizando. Y además, ¿quién va a hacer campaña en octubre después de haber hecho campaña en septiembre? Es como medio ridículo. ¿Me siguen? O sea, no se van a cargar con la misma fuerza. Ni tampoco los intendentes le van a poner tanta garra a la elección nacional habiendo resuelto ya su elección local. Esto fue un proceso que ya vivimos en el 23 y que se va a consolidar o acentuar en el 25, ahora en el 25. Es decir, el 23 hubo desdoblamiento en todas las elecciones provinciales respecto de la nacional. ¿Siguen este razonamiento? O sea, cuando se eligió presidente en octubre, ya las provincias habían hecho casi toda su elección, salvo en 3 distritos: Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires y Ciudad. Y el resto ya habían sido en Ciudad, en Tierra del Fuego y en Provincia de Buenos Aires perdió Milei. En Ciudad ganó el PRO, en la provincia ganó el peronismo y en Tierra del Fuego también fue muy parejo. ¿Y por qué ganó Axel en provincia y el PRO en capital? Porque los candidatos locales hicieron campaña. Ahora, como no van a hacer campaña, porque ya su elección va a estar resuelta, es muy probable es como que la elección nacional queda librada a su propia suerte. Ya pasó en el 23 y se va a consolidar en el 25. Déjenme que les diga algo. Brasil, por ejemplo, no pasa esto. ¿Por qué? Porque en Brasil, aunque es un país federal como el nuestro, Argentina, yo cada vez que digo, está Guillermo, tengo que decir Argentina, tengo que hacer la distinción, si no. Eh, y Carlos también, que es de Colombia. Em,
compañeros de Ecuador también. Ah, ¿quién está de Ecuador? Hoy no asistió, pero la clase pasada sí. Ah, Ah, ¿cómo se llama? tenés razón, me suena. Bueno, en Brasil, las elecciones para presidente, para gobernadores, para diputados, para senadores, son todas el mismo día con el mismo sistema. Una vez cada 4 años. No tienen esto de que cada provincia lo hace cuando quiere, como quiere. ¿Cuándo es la fecha? ¿Cómo? Según el diseño electoral que hace la propia provincia. Y eso, a fin de cuentas, con la dispersión que se está viviendo hoy, es sano hoy. Es decir, con el nivel de conocimiento social tan bajo, ¿m? Es sano que la gente sepa que tiene que ir a votar un día y que esa elección puede ser definitiva respecto a su futuro, porque le presta atención a la elección. Porque si no empieza la abstención, la apatía, ¿sí? Mucho más que la imagen negativa. Es decir, eh, hasta preferiría la imagen negativa y el odio y el rechazo a la apatía. ¿Sí? Porque eso se presta para que aparezca cualquier liderazgo no democrático con opción y vocación de poder por otras vías. Ezequiel, te Sí. pregunto de eso que Sí. estás diciendo, Mm. esa apatía y no ir a votar para estas elecciones de legisladores. ¿Vos creés que eso se puede dar ahora y después, dentro de 2 años, en una elección nacional, puede haber una participación masiva? ¿Hay una dicotomía entre las dos cosas o es algo que se va a repetir? ¿Cuál es tu opinión? Mi ¿Qué pensás? opinión, mi opinión es que la elección para presidente ya de por sí tiene mucho más arrastre que cualquier otra elección. Pero, la elección para presidente desdoblada de las... Lo estoy diciendo con datos esto, ¿eh? La elección para presidente desdoblada de las elecciones para gobernadores y cargos provinciales le quita muchísima fuerza, ¿sí? Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en las PASO en las que Milei sale primero, que fue cuando fue, digamos, una revolución, porque queda primero en esas pasos, pero claro, yo lo que veo del diseño de Argentina, esto es muy particular de nuestro país, es que em, y ustedes díganmelo que no son los que no son de Buenos Aires, que bastantes, ni de capital ni de provincia. L- El presidente gobierna en capital y en la provincia de Buenos Aires, pero se desentiende del resto del país al que se le empezó a llamar el interior, ¿no? Hace muchísimos años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el interior, en cada una de las provincias, ya eligieron a su gobernador, se desentienden de la provincial porque sienten, siempre sintieron, por lo menos hasta Milei fue así, que si el gobernador consigue los recursos para la provincia, todo lo que pasa es una agenda muy local, en donde recibe los fondos y cómo ejecuta los fondos, ¿no? Y todos los gobernadores siempre se aseguraron, ya sea con Cristina, con Macri, con Alberto, con Massa, los fondos. Y si no, la posibilidad del endeudamiento. Entonces, dejaban al presidente librado al azar, habiendo resuelto la suya, y eso pasó en el 20 y en el 23. Eso definitivamente pasó en el 23, porque yo sentí como que, bueno, eh, a Milei bánquenselo ustedes en provincia y en capital, digamos. Nosotros ya elegimos gobernador y nunca tuvimos problema nosotros con los gobernadores. ¿Por qué? Cada provincia con el suyo. Porque les llega el presupuesto y algunos lo ejecutan de una forma, otros de otra, y ahí se juega el arco ideológico de la provincia, en la forma de ejecutar el presupuesto que les llega por copa, más los recursos propios que tiene la provincia por alguna regalía o qué sé yo. Este, Esta es la primera presidencia en la que a un presidente no le importa en lo más mínimo qué es lo que pase con las administraciones provinciales en cuanto a sus recursos. Porque a todos los presidentes siempre les importó lograr el apoyo de las provincias y en consecuencia giraba los fondos necesarios para conseguir esos apoyos necesarios a ni- para que su gobierno pudiese ir adelante. Esta es una presidencia totalmente disruptiva respecto de las otras. Acá estoy metiendo en la misma bolsa
A Alberto, a Massa lo pongo aparte porque Massa fue como presidente un año. A Alberto, a Massa, a Macri y a Cristina y a Néstor y a Menem. De la Rúa no cuenta. A todos los pongo en la misma bolsa en la que les interesaba que a los gobernadores los apoyaran. A Milei no. O sea, le interesó hasta ahí, ¿correcto? Pero después ya no. Y lo que estamos viviendo ahora es totalmente inédito, ¿no? O sea, ¿cuántos casos tenemos de parlamentos que voten leyes contrarias al proyecto nacional? La verdad, contadas con las manos. ¿Cuándo el Parlamento fue una institución de oposición o de freno o de límite al Ejecutivo? Límite, entre comillas, ¿no? Pues un límite institucional que mucho no puede hacer. Pero bueno, ¿cuándo? Jamás. Ni siquiera con De la Rúa. O sea, eh, está bien, no le armaron un gabinete de coalición cuando tenía que renunciar y él le propuso Cristian Colombo, estoy hablando del 2001, un gabinete de coalición, pero todos los gobernadores fueron por la suya. La Constitución del 94 lo acentuó cuando le entregó los recursos naturales a cada una de las provincias. Siguen este razonamiento, ¿no? Entonces, cada distrito está librado a su suerte. Yo veo que Argentina va hacia una balcanización cada vez más acentuada y este esquema de boleta única papel y esta forma de presidencia y de liderazgo de Milei van acentuando más este camino. Yo me acuerdo cuando Nacho Torres, el de Tierra, el de Chubutes, que dijo, Sí, bueno, de Chubut. sí, que dijo, bueno, si no nos dan los recursos, les cortamos el gas. Después nos animó y se sacó todas las fotos, qué sé yo. Pero ahí aparece, ahí apareció como, bueno, vos qué tenés y qué yo tengo. A mí me hizo acordar al senador, al gobernador de Ottawa, ¿sí? El de Canadá, cuando Trump le puso los aranceles y dijo, bueno, le vamos a cortar el gas en donde realmente ahí aparece el concepto marxista del fetichismo de la mercancía. ¿Vieron cuando le das más valor a las cosas que las cosas tienen en sí mismo? Y decís, bueno, ¿qué es lo que realmente importa? ¿La guita? Bueno, mira, yo no te mando el gas, yo no te mando la energía. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces de ahí empieza la transaccionalidad. Eso fue lo mismo que hizo Putin cuando le dijeron, te confiscamos los dólares que tenés en los bancos. No hay problema, dijo Putin. A mí me pagan en rublos. Si quieren el gas, fíjense cómo hacen. ¿Entienden la posición de fuerza? Y yo pienso que esa dinámica también se está dando en Argentina. Y les voy a decir una cosa más, ya que están y me preguntan de esto, que también tiene que ver con lo que estuvo pasando ayer, que yo lo veo hace un montón. Yo estoy yendo muy rápido. Ah, bueno. Yo no sé si ustedes advierten cuál es la única, si yo tengo que hacer pregunta de examen, cuál es la única característica o la única variable que todavía sigue sosteniendo la unidad en Argentina y que no se desmembra en varias provincias distintas? ¿Por qué seguimos siendo un único país? ¿Qué nos unifica? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué sienten que nos unifica como país? Y Guillermo podría adivinarlo ya sabiendo bueno, que Uruguay, este, El ah, unitarismo de alguna forma, porque termina siendo un unitario, o sea, está centralizado todo más que nunca, me Eh, parece. porque vos decís, yo digo, pensemos específicamente las variables. Miren, yo sé que la pregunta es difícil, pero ¿ustedes advierten que siempre se habla de hiperpresidencialismo? Y también deben recordar que, o habrán estudiado, que la Constitución del 94 estableció un montón de mecanismos, todos infructuosos, para limitar el poder del Ejecutivo y terminó acentuándose en los decretos de urgencia, en materia delegada, además de los otros roles que ya tenía. Las cámaras del Congreso mucho no pueden hacer porque todos los proyectos que efectivamente se sancionan son los que propone el Ejecutivo. Y hoy a Milei con un tercio, los famosos 87 héroes, le alcanza, yo lo dije la vez pasada, para evitar, digamos, un freno, manteniéndose aún
en un límite institucional. No sé qué va a hacer ahora si no logra vetar, si veta y las cámaras insisten. Bueno, Argentina, esto es una característica muy importante que no se tiene en cuenta, yo no la veo nunca en ningún manual de todos estos y todos los que tengo ahí, que no saben la cantidad de libros que tengo, en ninguno dicen esto. Argentina, la constitución de la Argentina fue la pelea por el puerto, ¿correcto? De hecho, Uruguay armó el virrey cuando La se guerra de fue los ahí a puertos. Montevideo, recuperamos Sí. Montevideo. Siempre la pelea estuvo ahí, Mm. eternamente. De hecho, estoy leyendo este libro Y de sigue el hasta el rey. día de hoy. Sí, ahora cambió la matriz, atención. Este Mm. libro que es el Plan Inca de Belgrano, yo no sé si saben, el 6 de julio de 1816, antes del 9, el 6 de julio, Belgrano plantea la posibilidad de un rey inca. ¿Por qué? Porque estábamos buscando un monarca, básicamente, y no encontrábamos. Después se fue en misión diplomática con Rivadavia en el 1800. Sí, también el 16 y el 17. A ver si también a buscar un rey. El rey Inca era para conseguir un poco de adhesión. Y los que se opusieron fueron los porteños. El 14 de junio del 16, antes de la independencia, hubo un levantamiento en- que después fue sofocado de la élite porteña que no quería compartir el puerto y que pretendía hacer de Argentina, o no de Argentina, de lo que iba a ser finalmente lo que fue nuestro territorio, un sistema federal. Solo unitario si el control de todas las provincias estaba en Buenos Aires, ¿sí? Si no existiesen las provincias, pero si no, la élite porteña prefería que el sistema fuese federal para no compartir el puerto y que la provincia quedara aislada con su propio puerto y su aduana. Y siempre sostuvo el control de los recursos. Y esto fue del 14 de junio de 1816, este levantamiento, se termina de resolver en 1880. En 1880, cuando se muda la capital a La Plata, 80 kilómetros al sur, y se descabeza la provincia, el puerto termina siendo parte de una nación que puede ser gobernada por cualquiera. Empezó en 1862 con Mitre, siendo presidente y controlando el puerto desde Buenos Aires, desde la nación, y después vinieron otros presidentes que no eran porteños. Sarmiento de San Juan, Avellaneda de Tucumán, Juárez Celman de Córdoba, Roca creo que era de Tucumán, ¿correcto? Y ahí empezaron a controlar el puerto desde las provincias. Ahora, escuchen lo que viene ahora, hasta 1935, hasta 1935, cada provincia recaudaba sus propios impuestos y Buenos Aires se financiaba con los recursos de la aduana. ¿Escucharon? Eso es hasta 1935. Y en 1935, con la primer ley de coparticipación, el gobierno nacional centraliza la recaudación y distribuye los recursos a las provincias. ¿Oyeron? Eso cambió para siempre la matriz y la configuración de poder en Argentina. Hasta ese momento tal vez no era tan importante, porque cuando un gobierno nacional y un gobierno provincial diferían, ideológicamente no estaban de acuerdo, ocurría lo de siempre, la intervención federal, la intervención militar, ¿correcto? Como había sido desde 1862 en adelante. Pero a partir de que, me están siguiendo, ¿no? A partir de que vivimos en democracia, la intervención militar barra federal de una provincia ya no queda tan bien. Entonces el recurso es el recurso económico. ¿Cómo someter o controlar a una provincia por parte del gobierno nacional? Con los recursos. Por eso la pelea por la coparticipación se advierte como medular en democracia y tenemos la ley del año 88. Pero eso no cambió la matriz. ¿Por qué? Escuche, sigo ahora, ¿eh? ¿Por qué Brasil tiene lo que llamamos un federalismo, de verdad un federalismo fuerte? Brasil tiene un federalismo fuerte porque cada estado recauda los impuestos locales y la nación recauda impuestos nacionales. Y entre el Estado nacional y los estados federales hay un intercambio de recursos
entre lo que recauda localmente uno y lo que recauda federalmente otro, como si fuesen impuestos cruzados. De hecho, se dice que San Pablo es una especie, el caballo que tira de la carreta de un Brasil atrasado, porque San Pablo tiene la mayor parte de los recursos que aporta al gobierno federal que se distribuyen al resto de las provincias y tienen que cargar con ese peso. ¿Entienden? Y eso hace que cada uno de los gobernadores se desentienda del gobierno federal, no que se desentienda en un mal sentido, sino que se dé una cierta simetría de poder en las negociaciones entre los gobernadores y el presidente. En cambio acá, nosotros tenemos 1.500 instituciones para limitar el poder del Ejecutivo, pero el Ejecutivo sigue contando con el elemento principal, los dos elementos principales. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ok, pero eso sería la situación límite, lo que subyace la guerra, la posibilidad de que se vaya toda la mierda, y controla los recursos. ¿Cómo hacían las provincias hasta acá? Bueno, el 94 en ese sentido fue una especie de aliciente, porque por el 94 a las provincias que tienen algo en el suelo que rescatar, bueno, tenemos alguna regalía, podemos pactar con algún agente extranjero que venga a comprarnos el recurso que tenemos, litio, gas, petróleo, este, s- eh, eh, oxígeno verde. ¿Se acuerdan cuando apareció el oxígeno verde? Ya ni me acuerdo cómo se llama. La- Que fue como el boom. Eh, el RIGI, ¿se acuerdan del RIGI? Una ley Sí, sí, el importante. régimen de grandes inversiones. Exacto. De, Una ley que no solamente era el RIGI, sino que era la ley Bases 2, que es imposible de votar si no tenés las mayorías necesarias. Y mi ley, que no tenía ninguna mayoría, la verdad, ¿qué mayoría tenía mi ley? Nada. ¿Con cuántos diputados asumió? Nada. Logró que le sancionaran la ley. Claro. ¿Por qué le votaron los gobernadores esa ley? Porque tenía los recursos, el manejo de los recursos. Porque ciertamente mi ley recién arrancaba, hay que darle las herramientas de gobierno, ¿vieron? El Parlamento parecía una especie de ferretería en donde tenía que darle la caja de herramientas, no sé, me pareció toda esa etimología. Bueno, entonces todavía tenía un fuerte consenso, ¿sí? Al inicio, pero además porque venía el régimen de incentivo a las grandes inversiones, con las que cada uno de los gobernadores pensaba, yo con esta, más lo que me manden, más lo que tengo acumulado de recursos de los periodos anteriores, y un cacho de endeudamiento, me salvo. Nadie pensaba que la recaudación iba a caer por el piso y que además el presidente iba a cortar todos los recursos de todos los fondos que eran pre o post coparticipables y que además iba a vaciar a todas las cajas de jubilación provincial y que al mismo tiempo iba a caer la recaudación, creo que lo acabo de decir, y que encima no iba a venir ninguna recaudación y que no iban a poder endeudarse con los mercados externos y que iban a estar en una situación de ahorcamiento total. Nadie se lo imaginó. Entonces, si ustedes ven la pendiente ascendente opositora en el Parlamento, se corresponde directamente con esta situación de ahogo de las provincias. ¿Siguen esto? Entonces, para mí, la clave del hiperpresidencialismo argentino es que el presidente controla desde el año 1935 la recaudación y la distribuye de manera unilateral. Ezequiel. ¿Sí? Y no sería interesante, siguiendo tu línea de pensamiento, preguntarnos, ya que lo has tomado como ejemplo a Brasil, es por qué desde lo que acabas de decir, desde los años 30 que tenemos esta dependencia económica, por qué las provincias cada vez han ido profundizando esa dependencia y no tratando de hacer su, ¿me entendés? Su vertiente, Perfectamente. ¿no? Yo pienso exactamente lo mismo, Ariel. No, yo no tengo la respuesta. Yo si tuviese que asesorar, yo diría esto. Lo que pasa es que claramente es patear el tablero, ¿viste? Es patear el tablero. Yo, si ustedes vieran las cuentas que sigo o las noticias a las que le hago atención, yo sigo a
encargada de negocios de Estados Unidos en su Twitter, porque hace recorrido, vieron, viene, hace el recorrido por todas las provincias y dice, me encanta trabajar con el gobernador de acá, el gobernador de allá, y se hace su raíz buscando recursos naturales. Sigo todas las noticias de lo que pasa en el Consejo Federal de Inversiones, CFI, no sé si lo conocen, es donde se juntan los gobernadores a rosquear a ver si pican algo. Son las que sigo porque encuentro que ahí está la matriz, digamos, de donde pueden llegar a surgir las decisiones o las indecisiones o las voluntades de mayorías o opositoras. Yo siempre pensé, de hecho, cuando asumió Milei, lo pensé como algo divertido, ¿viste? Cual si fuese espectador. Esto que vos me decís, Ariel. Y yo pensaba que Kichilov, sí, incluso me acuerdo todavía el discurso inaugural de Kichilov cuando Milei asume como presidente y él abre sus sesiones haciendo un discurso totalmente opositor que tuvo mucho consenso y se escuchó muchísimo, en donde decía que iba a hacer todo lo contrario. Y yo dije, a Milei, ¿no? Y yo dije, bueno, eh, si la provincia se corta sola, si la provincia se corta sola, eh, desfinancia a la nación directamente, porque el grueso de la recaudación viene de ahí, más o menos, correcto. Eh, y yo pensaba que eso podía llegar a pasar, pero siempre mantuvo Kichilov, digamos, el proyecto de la unidad nacional. Es más, te diría que el PJ de la provincia de Buenos Aires es el único partido, más incluso serían los camporistas, es el único partido que tiene una vocación, no digo que esté bien o esté mal, de proyecto de unidad nacional a nivel país. Esto para mí dejó de pasar hace mucho tiempo porque porque el trabajo ya no existe más como existía años anteriores y ya no son más los sindicatos la columna vertebral del Partido Justicialista. Entonces, ¿qué pasó? Los partidos dejaron de depender de la fuente de financiamiento que era la de los recursos de los aportes de los trabajadores que hacían las empresas, ¿correcto? Y que eran los sindicatos, y los principales recursos de los partidos pasaron a ser los estados de cada una de las provincias. Entonces finalmente se terminaron convirtiendo de partidos de trabajadores a partidos casta o a partidos burocráticos provinciales. ¿Se entiende? Y yo pensaba que Kichilov iba a hacer eso, incluso fantaseaba con la idea de que, bueno, que si el Banco Provincia existía antes que el Banco Nación, podía emitir su propia moneda, o me imaginaba puertos externos, o pensaba, bueno, ahora descubrieron petróleo, igual son cosas locas que yo pensaba, ¿viste? A futuro. Y cuando veía los movimientos de Kicillof, que se juntó con el gobernador de Santa Fe, que armó una alianza, ¿se acuerdan que le mandó ambulancias a no sé quién? Yo no sé si se acuerdan ustedes al inicio cuando fue lo de Bahía Blanca y que decía, bueno, si esto no lo hace mi ley, lo vamos a hacer nosotros en la provincia. Pero finalmente todo eso después se le cortó, porque la provincia le deben un montón de guita y no tiene cómo sostenerse. Y finalmente la gente de eso no entiende nada y la popularidad que termina decayendo es la del propio gobernador, porque la gente en el día a día no sabe quién es el responsable de sus padecimientos, el primero que tiene enfrente, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que Milei tira de la cuerda. Y te diría más, Ariel, mirá lo que me preguntás, que es interesante. Milei tiene el proyecto de que cada provincia recaude sus propios impuestos. Ya lo presentó y dijo que haya una competencia entre provincias. Yo me llevo el IVA nacional y que ellos se lleven cada uno el IVA provincial y que compitan como en Estados Unidos. Vieron que en Estados Unidos las provincias compiten. Vení a invertir acá, que el TAC, el TVA es menos que allá. Entonces hay una especie de competencia interestadual para ver dónde van las inversiones. Y Milei tenía o fantasea con esa idea de que cada provincia recaude lo suyo y que la nación en paralelo también. Lo que no hace Milei es compartir los recursos de la aduana, que históricamente, artículo 1, inciso 1 del artículo 75, siguen en poder del gobierno nacional, todos los recursos de la aduana. La única que los repartió un cacho fue Cristina en el 2009 con el FOFESO. No sé si se acuerdan, fue el Fondo Federal Solidario, que cuando tenía el conflicto del campo por la soja, dijo, bueno, reparto la guita de la soja. Y armó ese DNU que funcionó un montón y lo cortó Macri.
y todos los intendentes se le pusieron de culo y lo compensó con otra guita. Mezclé todo, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas un poco explican la dinámica y si quieren explica lo que pasó ayer. Ayer fue, ¿no? Pero claro, el presidente tiene todas las de ganar. Lo que pasa es que es muy intransigente. ¿Por qué? Porque él dice, porque hay una realidad también, que las provincias no recauden, las pone en una situación también de confort, si quieren. ¿Por qué? Porque las provincias no se hacen cargo de las cuentas nacionales. Si hay déficit, si hay superávit, si hay deuda, bueno, a mí no me importa, yo con la mía. Entonces, ese desacople entre lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa a nivel provincial genera un cóctel explosivo. Eh, yo cuando el presidente... Nada, por favor, abre la puerta de acá atrás. Ah, no, es Carlos que está en el colectivo. Lo voy a mutear, no hay problema. En Colombia hay que pedir que abran la puerta de atrás para bajar del colectivo. Te respondí más o menos, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Igual, Este, mira, te quería decir, por ejemplo, un síntoma, mira, estaba pensando en lo que vos decías. eh, Hay algo que tienen que comenzar a hacerla bien las provincias, pero Tucumán y un montón de provincias sigue cobrando impuestos de sellos, ¿me entendés? te metiste con un tema fundamental. No, está bien, pero tiene que ver con esto. Obvio. El, Pero racio- el razonamiento simple mío te cobra impuesto de sello, que es un invento viejísimo, ya no tendría que estar ese impuesto, y no sí. obstante no te alcanza, ¿me entendés? Lo hagamos bien en bruto eso, ¿me entendés? Entonces eso te indica que, bueno, señores de la provincia, que bueno, sé para hacer un poquito mejor las cosas. No, no, no. De hecho, el ingresos brutos y las tasas municipales son los recursos que le quedan a las provincias y son totalmente distorsivos, sobre todo para las más grandes empresas, porque eso yo siempre lo pienso. Esa asimetría con la ciudad de Buenos Aires, que es como una especie de monstruo que crece, es total. Mira, las empresas grandes piden que se eliminen los ingresos brutos porque facturan todo. Una empresa monopólica factura todo, no tiene ningún problema. Y en la boleta, en el precio del consumidor final de lo que pagás, pagás todo. Pagás la publicidad, pagás ganancia, todo lo que de la empresa lo paga el consumidor final, ¿no es cierto? Se traslada todo. Entonces terminamos pagando los ingresos brutos los usuarios. Ese impuesto es distorsivo porque es sobre la facturación. Entonces son las grandes las que piden, ¿qué cosa? Que esos impuestos no se cobren. Eh, los que laburan en negro, que es la mitad de la economía, les importa tres pepinos los ingresos brutos, porque no facturan nada y no pagan ningún impuesto sobre todo eso, ¿correcto? Eso es un gran problema. Los gobernadores no lo quieren sacar porque es la única fuente de recursos. Exacto. Al mismo tiempo, vos tenés un montón de empresas que esto quedó históricamente así, tenían a su sede legal y lugar de facturación la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el contador está en Buenos Aires y se maneja todo desde ahí. Entonces vos tenés un montón de empresas productivas que están en cualquier lugar, pero tienen sede en Buenos Aires. Y eso sí, y entonces la ciudad de Buenos Aires es rica porque recibe todos los ingresos brutos de facturación de cosas de creación de valor que es en otro lugar del territorio. Para mí es un desastre porque debería pagarse ingresos brutos en el lugar en donde se crea el valor y no en el lugar donde se factura el valor que se crea. ¿Se entiende lo que digo? Que ya igualmente ya no está teniendo ningún sentido, porque hay gente que trabaja desde cualquier lugar y podría estar inscrito en cualquier jurisdicción. Yo trabajo, por ejemplo, desde San Juan, pero trabajo para todo el país y vendo servicios. ¿A quién le importa dónde estoy? Yo podría no facturar o facturar desde cualquier provincia estando en otra provincia. Está todo mal en ese sentido. Y al mismo tiempo, o sea, el ingreso bruto es distorsivo, las tasas son distorsivas, el lugar de jurisdicción y de facturación es totalmente distorsivo. Pero todo eso son como adendas que se van agregando a un problema mayor que es este, que es el de que está todo mal de la raíz. ¿De qué año es la ley de coparticipación? Del año 88. Del año 88, ya cambió todo el país. Y esto es, para mí, lo que explica la forma de gobierno en Argentina y la forma en que se sancionan las leyes y la forma en que se buscan mayorías. Y también la forma que tienen los partidos políticos. Mira o sea,
que todos los partidos políticos sean partidos provinciales, casi oficialistas, está directamente relacionado con esta dinámica. ¿No es cierto? Son como si fuesen bastiones político partidarios provinciales que están por la suya. Y todo esto está derivado de esta situación de cómo circulan los flujos de dinero. Y lo veo en Brasil, que es totalmente distinto. Lo veo en España, por ejemplo. En España, y fíjense esto que estoy diciendo, hablando de países que tienen formas totalmente distintas. España, que es un sistema parlamentario, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿cómo se...? Parlamentario monárquico. Sin embargo, la forma en la que se distribuyen los recursos es clave para entender cómo es el funcionamiento. Por ejemplo, cómo se sostiene Pedro Sánchez en el poder. No importa que lo haya elegido a Pedro Sánchez o la Javi. Una, una mayoría del Parlamento. Pedro Sánchez se mantiene con una especie de cosmética en la que lo sostienen partidos de derecha, partidos de izquierda, ¿sí? Partidos nacionalistas, pero todos en función de la transaccionabilidad que hizo Sánchez por inmunidad, impunidad, autonomía, giro de fondos. Entonces se sostiene con dos partidos del País Vasco que son opositores, pero que lo sostienen porque les da autonomía que tiene el País Vasco, con la autonomía de los catalanes. Entonces finalmente lo que explica la conformación de alianzas es la forma en que distribuye y reparte los recursos. Yo no sé si saben, Sánchez está en un problema tremendo porque le saltaron un montón de casos de corrupción al interior de su partido en este momento y ya él venía medio zafando, ¿vieron? Pero ahora parece que, bueno, se le va a pudrir todo y ya no da para más. Pero viene así hace un montón de tiempo. Y uno piensa, ¿cómo se mantiene Sánchez en el poder? Se mantiene igual que Grondona en la AFA. Mírenla donde fui. Pero es clave. ¿Ustedes saben por qué Grondona estuvo del 79 hasta que se murió 2014? Se mantuvo todo ese tiempo porque a Grondona todos le debían un favor y él le daba a cada uno una cosita de la que necesitaba. Entonces todos estaban bien con Grondona, ¿entienden? Entonces él así mantenía la manija. Y después las reglas institucionales, las de Sánchez, las de Milei, las de Grondona, las de un presidente en Brasil con un federalismo fuerte, están directamente relacionadas con qué puede dar y qué puede recibir en función de esas reglas institucionales. Pero no es que esas reglas explican todo. O sea, a veces las reglas del diseño del sistema político son elementos a tener en cuenta, pero no son los únicos para comprender el funcionamiento global. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo pienso cuando les dije esto de Brasil y San Pablo, lo pienso también cuando les dije que en Brasil, por ejemplo, las elecciones son todas el mismo día, cada 4 años, no tienen elección intermedia, no pueden los gobernadores fijar la fecha de la elección y desdoblarla de la presidencial. El sistema electoral es distinto y es con un numerito, es todo distinto. Sí, sigue, ¿no? Después les quiero mencionar, hablando de presidencialismos, el caso de Perú, que justo estaba leyendo esa nota que les conté al inicio a los que estaban. Perú, por ejemplo, tiene, miren esto, que todos, ¿vieron? No sé si escuchan que dicen que Argentina va a ir al modelo peruano. ¿Escuchan eso? ¿Escucharon sentir que Argentina, que en Perú, Sí, la fragmentación del claro, sistema. sí, la infragmentación, pero la estabilidad monetaria. ¿Vieron? Como que Sí, sí. el sol está 3,50 hace 20 años y Sí, el el presidente del Banco presidente del Banco Central Central de Perú que está hace 20 es, años y 20 eso. años hubo 15 Exacto. El presidentes. presidente del Banco Central es el mismo. ¿Ves? Eso está muy remanido, se dice todo el tiempo eso. Ok. Siempre el mismo, siempre el mismo, siempre el mismo. Y en Perú, todos los presidentes o los echaron, o tenemos al que se suicidó, que era el que no quería pagar la deuda. ¿Cómo se llamaba? El de. eh, Alan García. Alan García, sí, o Puchinsky, que era el vice de Otto que lo echaron, Castillo, que denunciaron que él hizo un golpe cuando quiso disolver el Parlamento, Toledo,
que asumió de una forma, me acuerdo que estaba en la época de la Rúa también, sin pena ni gloria, Ollanta que terminó transando. Yo me acuerdo de todos los presidentes, o presidentes que fue teniendo Perú. Y Fujimori, después, ¿cómo? Fujimori. Y bueno, sí, pero no, Fujimori es anterior a lo que voy a decir, porque Fujimori cerró el Parlamento. El Parlamento de Perú es muy chiquito, ¿sí? No me acuerdo ahora el número, pero es una asamblea pequeña. No sé si son 120 diputados, creo. Con 61 controlan el Ejecutivo. Pero ¿en qué sentido? Fíjense lo que voy a decir ahora, que esto para mí sí es un elemento clave. En Perú se elige, como en la mayoría de los presidencialismos, al presidente en forma directa, ¿correcto? Pero los gabinetes en Perú tienen que ser aprobados por el Parlamento. No es que tienen que ser miembros del Parlamento, pero tienen que ser aprobados los ministros por parte del Parlamento. Si el Parlamento no le aprueba a los ministros al presidente, el presidente no puede gobernar, ¿correcto? Y para mí ese es el elemento clave con el que hace que el Parlamento finalmente sí se transforme en una especie de eh, control al Ejecutivo. Y como el Parlamento es chiquito, las élites económicas poderosas pueden gobernar a los legisladores que terminan gobernando al Ejecutivo. Y ahí se da por carácter transitivo ese control de las élites de poder político-económico a legisladores a cambio de prebendas que terminan controlando a los ejecutivos. Y yo me acuerdo que cuando Castillo planteó algunas reformas motorizado también un poco por Verónica Mendoza, que había sido la candidata más de izquierda progresista que se había, ustedes van a entender, llevado la marca en la elección y posibilitó el ascenso de Castillo, que no lo conocía nadie, el maestro Castillo que recorre los municipios a caballo. Yo me vi todo el debate entre Keiko Fujimori y Castillo, tremendo. Está en YouTube si quieren. Eh, claro, Castillo impulsó algunas reformas y el Parlamento se quiso oponer. ¿Y qué elemento tiene Castillo? ¿Qué elemento tienen los presidentes cuando están acorralados por el Parlamento? Pueden disolver el Parlamento y convocar elecciones. O sea que Perú es un presidencialismo en la forma de elegir presidente, pero después tiene una dinámica muy parlamentaria, en el sentido cruzado, digamos, de fuego cruzado. Vos me Pero tenés que nombrar el Uruguay, gabinete. ¿Cómo? Uruguay es semejante. Ahí me Eh, lo contás. Termino con esto y me lo contás porque lo quiero escuchar. Esperá, ¿eh? Termino con esto y me lo contás vos, Guillermo, porque quiero escucharlo. Entonces, Castillo propuso, en última instancia, cuando llegaron a una situación límite, disolver el Parlamento y apelar a mayorías populares para que le votaran, para conseguir en una futura elección más legisladores de su propia tropa para poder poner a los ministros que él quería y ahí lo pusieron preso y le iniciaron la causa y dijeron que él había hecho un golpe. Entonces acusaron de golpe cruzado. Que Castillo quiso hacer un golpe para usurpar el poder y los que defienden a Castillo a las izquierdas, que el Parlamento hizo un golpe institucional contra el presidente. Y había otros presidentes que ya habían intentado lo mismo, porque era el recurso que tenía. Y yo me acuerdo que el ministro de Economía que propuso Castillo en el primer gabinete era el de más izquierda y fue el primero que le bocharon. Y se le desmembró todo el gabinete apenas asumió a Castillo. Y si se fijan la cantidad de gobiernos que tuvo Castillo, que fue cambiando de ministro, fue como 45, no, no estoy seguro, pero casi, o 50 cambios ministeriales porque tenía que estar constantemente buscando que la asamblea le aprobara a los ministros para poder gobernar. Y se hacía imposible gobernar así. Entonces, finalmente, fue una trampa. El sistema peruano es una trampa de ingobernabilidad, que me hace pensar en algo, pero ahora le voy a dejar la palabra a Guillermo y después quiero decir algo de los DNU. Sí, Guillermo, ¿cómo es en Uruguay? Mira, primero Uruguay no es inestable como en el caso que está planteando de Perú. Ujú. Pero en Uruguay el presidente actúa con un consejo de ministros, ¿verdad? Y ese consejo de ministros requiere respaldo parlamentario y es
según las funciones susceptibles de voto de censura. Y también existe la disolución, la posibilidad de disolver las cámaras. Mm, Pero fueron casos en la historia excepcionales, mm, nunca se aplicaron, están en la claro, Constitución. Eso hace que algunos hablen de, no sé, yo sé que las lecturas que nos dio Javier eh, están en contra de esa mezcla, pero alguien hablan de un presidencialismo atenuado o semipresidencialismo en el Uruguay, claro, pero por esas características. claro. Pero igual, en el Uruguay es bastante estable porque el balotaje llevó a que se tienda al centro. Ya gane de un lado o el otro, se tiende a la centro izquierda o a la centro derecha y eso lleva a ciertos equilibrios. Claro. Lo que pasa es que dos cosas o tres. Yo no sé cómo es, ahora no lo tengo presente, la elección para de la Cámara Unicameral de Perú, si es en el mismo momento o no es en el mismo momento en el que eligen presidente y cómo es el formato de la boleta. Pero en Uruguay, en general, el presidente se lleva la mayoría y como la coalición se mantiene, hay cierta estabilidad respecto de que hay partidos atrás que están sosteniendo un poco Sí. esa estabilidad, ¿me entendés lo que digo, Es no? de segunda vuelta, no te olvides, en balotaje, ¿tá? Claro, Y se requiere el 50+1, es una sí, mayoría, no se gana, para ganar primera vuelta se requiere mayoría absoluta. exacto. En general se va a la segunda vuelta y eso lleva a las famosas alianzas de los países, de los partidos chicos que se dan, las coaliciones de hecho, y sí, le da cierto respaldo al que gana en segunda vuelta. Claro, sí, yo me acuerdo que se había planteado en Uruguay el tema de que el próximo presidente iba a tener que negociar porque no Sí, tenía pero sencillo. eso llevó una tendencia a ir al centro, por eso a mí me asombra mucho esas polarizaciones en Argentina. Mm, sí. Bueno, quería decir que yo no sé si saben, eh, hay un proyecto de ley, dos cosas quiero decir antes de terminar, pues son y 20. Y después va a decir Javi. Vieron que hay un proyecto de ley para reformar el control de los DNU en Argentina, que hace mucho que está dando vueltas y la idea es quitarle al presidente la posibilidad de legislar por DNU. O sea, ¿en qué sentido quitarle la posibilidad? Es constitucional, no van a poder prohibírselo, pero el control sería mucho más sencillo. Están pensando en un control eh, en doble forma. Uno, que con una de las horas de las cámaras lo rechace suficiente como para que el decreto pierda validez, o lo que es mucho más sencillo es es que sea como en Italia, que como Italia permite gobiernos de minoría, que no tienen mayoría, eso pasa en Italia, necesita tener la posibilidad de dictar legislación de emergencia al primer ministro, pero esa legislación de emergencia cae a los 90 días. Y acá están pensados los DNU, en el proyecto, con la misma modalidad, de que sean DNU que a los 90 días, si las cámaras no emitieron ninguna opinión, caen. Y hay mucho consenso respecto de las cámaras de hacer que esto sea ley. Y como está teniendo cada vez mayor oposición este presidente que se las va buscando solo, este, esta podría llegar a ser una ley que salga. Y yo planteé mil veces que para mí eso sería poner a la Argentina patas para arriba institucionalmente, porque yo no es que estoy a favor ni de mi ley, no me importa, no saben que no estoy hablando de eso. Yo creo que si un presidente no cuenta con la posibilidad de legislar de alguna forma, no es que se va a ir. Lo va a hacer, pero no democráticamente. Quiero decir, es arriesgada la jugada de vamos a quitarle la posibilidad de legislar por DNU para que busque consensos. Yo no creo que vaya a decir, ah, bueno, entonces ahora voy a buscar más consensos. Eso podría tener como efecto un giro más autoritario. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero podría ser una posibilidad. Y en Italia, perdón que mezcle todo, están pensando, y Meloni lo está por llevar adelante, Meloni, Giorgia Meloni la tienen, la posibilidad de elegir
al presidente, Consejo de Ministros, lo que sea, de manera directa, igual que nosotros. Y allá a ella la están acusando de giro autoritario por esto. Y lo mismo, yo no tengo simpatías por Meloni, pero Italia tiene un promedio de gobiernos de 9 meses, con coaliciones enormes, con mucha inestabilidad, con mucha irresponsabilidad por parte de los ministros que eligen ser oposición o eligen ser oficialismo en función de las circunstancias, y cuando las papas queman se van y los gobiernos cambian y no hay ninguna política de largo plazo, ¿correcto? Y todos los gobiernos que asumen y se ponen en favor del Fondo Europeo y de Bruselas porque necesitan recibir los fondos y se hacen amigos de Bruselas y se ponen en contra de Rusia. Eso es lo que pasa en general con todos los gobiernos de Europa. Y está bueno que el presidente lo elijan en forma directa porque le daría una cierta estabilidad en el cargo. Porque si no, la opción no es que la opción es para la izquierda. La opción a, a quitarle recursos institucionales a la gobernabilidad son giros autoritarios. No es que el que pierde dice, ay, bueno, ahora vamos a consensuar porque no tengo las herramientas. No, bajo ningún punto de vista. Y para terminar, Quería, Zulma, diga lo quería que quiera. aportar cómo es quería aportar cómo es la modalidad de la Constitución nuestra en Chubut. A ver, Nosotros el gobernador tiene la facultad de decreto de necesidad de urgencia, que sí. se admiten por 30 una vez notificada la Cámara, 30 días con los efectos jurídicos. Si la Cámara no lo ratifica, cae ese decreto. Los efectos duran ese periodo. Ahora, hubo épocas, hace pocos años, en donde el gobernador, al no tener el acuerdo de la legislatura, se caía el decreto y automáticamente ya tenía el otro. Y Obvio. tuvimos emergencia 1 año y medio porque se utilizaba esa herramienta, ¿no? Entonces, no es que tampoco sea tan rígido como decís que va a buscar consenso. Obviamente sí va a buscar consenso, pero la herramienta es constitucional. Cae, bueno, saco otro, cae, saco otro. Zulma, de hecho te digo, en el dictamen para la reforma de los DNU, el control que estoy mencionando, está específicamente estipulado y no puede emitir decretos con el mismo contenido, lo dice el dictamen, yo después te lo paso. Sí, por Justamente favor. por esto mismo, sí, claramente. Es obvio que no. Es como las cautelares que caen a los 6 meses, vieron que se aprobó y bueno, renueva y otro actor y sigue. Siempre uno le busca la vuelta. No, lo que quería decir con esto, ¿para qué damos todo esto con Javi? Voy a repetir lo mismo que decimos siempre. Esto no explica, nosotros no podemos explicar todas las cosas que pasan y tratamos de dar casos generales, pero lo que tratamos de advertir con los casos generales es que son una infinidad de variables las que juegan y las que explican que pasen cosas o que no pasen cosas. Entonces, siempre haciendo referencia al trabajo que uno tiene que hacer, que ustedes tienen que hacer para la materia y que es análisis político y social de la legislación. Nosotros metemos todos los elementos a la hora de analizar cómo una legislación, ya sea un no, formal del Congreso o un decreto o una política pública, bajo el formato que sea, ve la luz. Nosotros metemos todas las variables que sentimos que explican la posibilidad de que esa normativa exista. Y dentro de ese conjunto están las variables formales e institucionales y todos los otros elementos que también posibilitan la existencia de esa legislación. Y ahora lo voy a decir, no es que es menos válido un razonamiento que está derivado de una situación fáctica política en el lugar, no es que eso es menos válido que explicar el formato jurídico, cómo se tiene que sancionar. Todo juega a la vez. Por eso decíamos en la primera clase de todas que hay que poner al derecho de lo jurídico en su justo lugar. Ni que no explica nada, ni que explica todo. ¿Está claro? Por eso haber mencionado así con pinceladas, ¿no? Mínimamente un razonamiento de Italia o una situación en España o la situación coyuntural en Argentina y el desdoblamiento o lo que pasa en Brasil y, y variables que son del sistema electoral, variables que son de la forma de gobierno o variables que tienen que ver con la recaudación y el giro de fondos o variables que tienen que ver directamente con otras cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, con agentes externos, recursos, negocios. Todo es válido para explicar política y socialmente
la emergencia de una normativa. ¿Está claro? Entonces nosotros nos divertimos, no podemos explicar todo, vamos dando pinceladas, les damos a ustedes para leer algunas cosas como para que empiecen a poner todo a jugar. Y yo sé que cada uno y cada uno, como Guillermo bien lo hizo, o como Zulma, todos me lo van diciendo, están pensando en sus propios distritos locales. Es natural y es correcto que así sea, porque para eso lo hacemos. Este, Perdón, Ezequiel, aprovecho para decir que en Neuquén el gobernador no puede emitir decretos de NEU. ¿Y cómo hace? Por la Constitución no se lo tiene prohibido y la única forma es que envía leyes, eh, por ejemplo, se dictó la emergencia en salud, no me acuerdo más. Bueno, todas las leyes de emergencia que se dictaron, bueno, fue por consenso, pero porque no puede emitir DNU. Antes de irnos a la pausa, ¿ustedes ven a Milei consensuando? No, Bueno, vamos a no. ver si nos ponemos de acuerdo entre todos en un parlamento de gente linda, ¿no? De racional, que en un debate de ideas sano, sin gritar. Ezequiel, eso es cierto, pero también hay que decir que la política ha tomado un estado, digamos, yo veo porque me gusta ver las sesiones del Senado, de diputados, un nivel, digamos, de intransigencia, de hostilidad, que no sé si alguna vez se ha visto, digamos, estoy hablando de los parlamentarios también, ¿me entendés? Obviamente el Rigi ha salido, ¿me entendés? Pero tampoco es que ha salido, che, le hablo por teléfono, ya está listo, no ha salido así, ¿me entendés? No. Costó muchísimo. Entonces, esto hay que decirlo también, ¿me entendés? O sea, el nivel de hostilidad, de cerrazón, incluso de los que están en el Parlamento, hay varios que... Y aparte el nivel, vos lo has visto, el nivel de discusión, de debate es muy pobre. Yo de chico veía a los legisladores y sentía como que yo estaba años luz. Y me sentía representado en el sentido de lo erudito que eran. Y ahora yo los veo y digo, yo no me merezco esto. No me merezco esto. Yo no me merezco estos representantes. Me da vergüenza ajena. Y esto está pasando, vamos a decir dos cosas para complementarlo de Ariel y ahí corto, de verdad. Y le dejo a Javi. Pausa mediante. Una es lo que estamos viviendo con las redes, la segmentación, que cada uno está mirando, se está reafirmando en su propio círculo, con sus propios algoritmos, y eso está generando de alguna manera que no existe un intercambio, ni sano ni insano, no hay un intercambio, y eso genera la famosa hostilidad. Y también eso va marcando de alguna manera una crisis del liberalismo y del pluralismo, eh, porque la democracia finalmente no genera un cierto bienestar, vamos a decir. Entonces, que empieza a alimentar otras opciones, ¿sí? La hostilidad, la falta de diálogo, la falta de educación ciudadana, y este, va, va minando de alguna manera el marco plural y democrático y va permitiendo las intransigencias y el patear el tablero. Que haya gente que sostiene al gobierno que diga hay que entrar con tanques al Parlamento o que el propio presidente diga que el Parlamento es un nido de ratas y que insulte a todos, esto va abriendo la puerta y va habilitando esto que vos decís y que los debates no tengan ningún sentido y que podamos optar por opciones no democráticas como válidas. A mí me asusta que estoy todo el tiempo diciendo que él lo gobierna más que con la fuerza del cielo y que no importa si tiene mayoría o minoría, porque en realidad lo que cuento son las fuerzas del cielo con las que contamos y la ayuda de Dios. Sinceramente, me asusta, pero bueno, son los tiempos que vivimos, es así como vos lo decís. Bueno, cortamos un ratín y sigue Javi. Yo dejo de grabar acá.